Jesús les dice a sus discípulos de qué manera una tristeza que ellos van a vivir pues se va a convertir en gozo. Pero para ellos, para que nuestra tristeza cuando nos llegue se pueda convertir en gozo, son nosotros primero lo que tenemos que tener fe. Además de la fe, tenemos también que creer en la palabra que nos dice la Sagrada Escritura, que fue inspirada por Dios. Jesús le hablaba a los discípulos porque Jesús habitó con ellos. Pero ahora no lo tenemos, pero no ha dejado Dios la palabra para que creamos lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y vemos cómo Jesús le explicaba a los discípulos en un lenguaje literario. Y él dice que la alegoría. ¿Y qué es la alegoría? Vemos que Jesús no fue a la escuela nunca. Y vemos cómo Jesús hablaba de una forma que los mismos fariseos reconocían, que él le enseñaba con autoridad y que la enseñanza de Jesús era diferente a la enseñanza de los fariseos, porque los fariseos enseñaban de una manera que era la repetición de la ley que Dios le había dado a Moisés. Ellos repetían lo que estaba en la ley. Sin embargo, Jesús no repetía lo que estaba en la ley, sino hablaba del Padre y hablaba de que tenía que haber un arrepentimiento y que Él vino del Padre. Entonces, como ellos no creían, la gloria para Dios, que Jesús vino del Padre, sino que ellos estaban esperando un Mesías, pues ahora viene el confrontamiento entre los fariseos y Jesús. Pero vemos aquí que Jesús no le está hablando aquí a los fariseos, sino le está hablando a su escogido, a los 12 discípulos, que lo cogió para hacer su voluntad, lo sacó del mundo para llenarlo de poder. Y ahora Él está diciendo, no al pueblo de Israel, sino le está hablando a sus propios discípulos. Y ahora bien, ¿qué Jesús le dice a través de las alegorías? Que es una forma, un lenguaje literario, un lenguaje filosófico que explica la historia o la realidad de hechos, verdades, de realidades. Entonces Jesús hablaba en este lenguaje, porque Jesús hablaba también en parábolas, y Él tenía que explicar la palabra porque los discípulos no entendían la palabra. Y vemos aquí ahora, en este pasaje bíblico, cómo Jesús le habla en alegorías. Pero ellos no entendían, los discípulos, el mensaje que Jesús le estaba diciendo. Y vemos que cuando le damos la lectura en Mateo capítulo 16, verso 21, dice la poderosa palabra: y es necesario que yo vaya a Jerusalén y que allí sea entregado en manos de los escribas y sacerdotes y que allí me dieran muerte, pero al tercer día voy a resucitar. Él anunciaba su muerte ¿a quién? A los discípulos que estaban con él. La gloria para Dios. Pero ahora vemos aquí que Jesús, con un lenguaje figurado, con un lenguaje metafórico, le está anunciando la muerte de él y resurrección. Cuando él le dice, me veréis un poco y no me veréis un poco, ellos no entendían qué era lo que Jesús le estaba hablando. Jesús le estaba diciendo en el corto tiempo. Y vemos que Jesús murió el viernes. Y vemos que pasó el sábado. Entonces el primer día de la semana, que era el domingo, ahí vino la resurrección. Por eso le dijo, me veréis un poco y no me veréis un poco. Porque estaba hablando de su muerte en la cruz. Y a la vez estaba hablando de su resurrección. Y cuando él dice, luego me veréis, ¿qué significa? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, al tercer día, pues Él resucitó. ¿Y qué pasó con la resurrección de Cristo? ¿Quiénes vieron a Cristo cuando Cristo resucitó después de su muerte? Dice la palabra que María Magdalena y María y Juana fueron a que compraron especie aromática. ¿Qué día? El sábado. Por eso es que los adventistas, la gloria para Dios, ellos celebran el sábado como el día de reposo. Dice la palabra que ese día que era el día de reposo el sábado, pero era en la tarde, ya no pudieron ir. El otro día por la mañana dice la palabra que es el primer día de la semana, que es el domingo, y fueron a aquella imagen en el sepulcro a unir el cuerpo de Jesús. Vemos que
10 narra de una forma de cómo se llevó a cabo la resurrección de Jesús. Pero también Lucas en el 24, capítulo, gloria a Dios, 24, narra la forma como también se lleva a cabo el proyecto de la resurrección de Jesús. Y él le dijo que esa tristeza se iba a convertir en gozo. Y vemos ahora, vamos a ver de qué manera que cuando Jesús fue entregado a Poncio Pilato y que fue crucificado con sentencia a muerte, ¿qué había en ese momento? Todos los seguidores de Jesús estaban llorando, estaban dando lágrimas, porque el Mesías pues lo habían entregado.